Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos otra noche más en este mundo tan apasionante como es el misterio. Comenzamos dando las gracias a todos los oyentes y seguidores que cada semana estáis detrás de YouTube, de las diferentes radios online, emisoras FM, plataformas de descarga y a través de los amigos de CQ España. En la producción, realización y locución, quien nos habla, Jorge Ríos, y esta semana, con la compañía de Daniel Ortega y la historia del héroe nazi Oskar Schindler, y Marisol Roldán nos adentrará en la masía fortificada encantada de Torres Albana. URZ Señor Enigma os da la bienvenida una semana más a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Bienvenidos a los misterios bélicos con Daniel Ortega.
Oskar Schindler y el Holocausto. Este hombre dio las órdenes. Y los hombres de las SS las ejecutaron. Ellos fueron los responsables del Holocausto que ocasionó la muerte a más de 6 millones de seres humanos. Un testimonio de excepción lo encontramos en la voz de Oskar Schindler. Este hombre emprendedor, mujeriego, con un carácter poco maduro y miembro del partido nazi, ante el horror que el destino puso frente a sus ojos, arriesgó su vida por salvar la de más de 1000 judíos sentenciados a una muerte segura. Hoy, en la Avenida de los Hombres Justos de Jerusalén, su recuerdo se hace presente bajo la inscripción: quien salva la vida de un hombre, salva al mundo entero. Pero ¿cómo fue posible que al final de sus días el pueblo de Israel acabara por considerarlo un héroe y sus restos reposen en el cementerio cristiano de su capital? Buenas noches, Daniel Ortega. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te encuentras, compañero? Muy bien. Ya, como siempre suelo decir, liquidando el día. Las últimas horas ya, pues bueno, ya en casa tranquilos y bueno, yo creo que es un momento más que oportuno estas últimas horas del día para reflexionar ya no solo en el día, sino pues muchas veces acompañados de una lectura o de un buen programa de radio, pues de otros acontecimientos que han ocurrido en el pasado para que nos sigan enseñando lecciones, yo creo. Dani, hablamos de un héroe, de un villano o una mezcla de ambos. Yo, vamos, estoy totalmente convencido que es una mezcla. Hace tiempo leí unos escritos de una escritora que vamos a citar posteriormente, Erika Rosenberg, que dejan muy clara la faceta o cara doble de este personaje del que vamos a hablar hoy, Oskar Schindler. Si te parece, Dani, hacemos, bueno, como ya es costumbre, vamos al inicio, que es su nacimiento y su juventud. Sí, él nace, bueno, vamos a ver que es una parte muy peculiar del mapa europeo. Él nace en un abril de 1908 en Svitau, o en una zona en Moravia, lo que antiguamente en aquella época era el Imperio Austrohúngaro. Hoy lo conocemos, o esa zona en concreto, como parte de la República Checa. Él nace en una familia, vamos a decir que más o menos acomodada. Lo digo porque el padre de Schindler era un industrial, tenía un negocio de maquinaria para el campo, ¿no?, de tipo agrícola, y él, pues bueno, era una persona, vamos a ir descubriendo la personalidad de Schindler a lo largo de su evolución en la vida. Su infancia, lógicamente, pues bueno, no está, digamos, muy condicionada por una premura económica o unas dificultades económicas como pueden ocurrir en otras familias coetáneas a las de Schindler, pero bueno, él vamos a ver que va a ir creciendo, va a ver que 7 años después de su nacimiento le acompaña en su vida una hermana, Elfriede, si no me falla la memoria, y va a empezar pues eso, con su escuela, con
incluso va a hacer sus pinitos con la técnica. Siempre que he leído de él que tiene cierta fascinación o cierta pasión por lo que es la técnica en aquella época, ¿no? Le ha gustado siempre, cualquiera que lea una biografía de Schindler va a contemplar esta faceta, ¿no? Como le gusta la mecánica, el motor. Por lo tanto él se va a meter en este tipo de estudios, pero ya desde jovencito es un sujeto un poco problemático. De hecho le llegan a expulsar de algún centro docente incluso. No llega a cursar estudios universitarios, pero sí cursa una formación profesional que está relacionada, ¿no? O por lo menos lo que hoy entenderíamos pues con esa faceta mecánica. Insisto que es una juventud ya desde sus comienzos, va a ir dando algún que otro quebradero de cabeza, o diversos problemas a sus propios padres, sobre todo en esa etapa de juventud, pero que vamos a ver que posteriormente, la juventud se queda a la altura del betún, porque Schindler ya desde esa etapa juvenil va a ir, digamos, marcando su personalidad con una serie de puntos que van a ir brillando a lo largo de su vida, que yo creo que vamos a dejar bastante sorprendidos a los oyentes, porque desde su juventud este chico, insisto, ha sido expulsado de algún centro, ha tenido algún que otro problema y es un chaval bastante inquieto. Ya lo vamos a ir conociendo poco a poco. Casi todas las personas conocen a Oskar Schindler por la película de 1993 de Steven Spielberg, La lista de Schindler. En esta película salen muchos personajes, algunos van y vienen, pero hay uno que le dan una importancia muy fugaz, una importancia mínima, que es su mujer, Emily. ¿Quién era ella? Para él, yo puedo decir, o puedo asegurar que tras lo que he leído acerca de este personaje de Oskar Schindler, su mujer, Emily Pelzel, luego lógicamente cambiando su apellido ya al de casada, Emily Schindler, para él siempre ha sido una mujer muy especial. Siempre vamos a ver referencias en las biografías que hablan de Schindler y que toquen el papel de su mujer. La va a adorar, pero por otra parte dices, pero ¿cómo la va a adorar con lo que le va a ir haciendo a lo largo de sus años de matrimonio? Schindler, Oskar, en este caso, vamos a ver que cualquier ser humano en esta vida puede caer perdidamente enamorado de una persona, tiene su vida, sus ojos enfocados en esa persona y concluye su vida con ella, ¿no? Es decir, casi de la cuna a la tumba con la misma persona. Bueno, el caso de Schindler vamos a ir viendo que es bastante curioso, ya que esta chica de entrada es una mujer que viene de un entorno también más o menos acomodado. De hecho sus padres eran granjeros y pues bueno, en esa década de los años 20 finales, en el año 1928 concretamente, que es cuando contraen matrimonio, tenemos en cuenta que la guerra ha terminado, la Primera Guerra Mundial hace 10 años y bueno, dentro de lo que cabe, pues en esta familia tampoco lo estaban pasando mal, dentro de lo que cabe. No obstante, se van a vivir, una vez contraen matrimonio, se van a vivir a casa de los padres o de la familia Schindler durante más o menos unos 7 años, más o menos van a estar hasta el año 35 viviendo en aquella casa familiar. Emily es una mujer, yo me atrevería a decir que con mucho coraje, una trabajadora en la sombra incansable, como vamos a ver a lo largo del programa. Siempre va a estar apoyando a su marido en los tiempos buenos, en los tiempos malos, pero sobre todo es alguien que yo creo que, por lo que, insisto, he leído en varias biografías, es alguien muy comprensiva con Oskar Schindler. Para ella, Schindler son su ojo derecho en la vida, alguien del que no se quiere separar, pese a que le va a soportar infidelidades, escarceos con otras mujeres, sus devaneos con el alcohol. Va a ser una persona, yo creo que hoy en día, esos matrimonios de antaño, ¿no?, que siempre hemos visto, hemos atestiguado en nuestras vidas, ya no existen, ¿no?, que se aguantan todo, soportan todo, pero no se pueden separar. Pero esta mujer es la que yo creo que le mantuvo cuerdo en muchos momentos de su vida, le mantuvo por un camino más o menos recto cuando estuvo a su lado, pero lógicamente vamos a ir viendo que esta relación va y viene, lógicamente porque Schindler pues es un sujeto, vamos a ir descubriéndole poco a poco, muy muy peculiar, pero ella, insisto, para mí es una figura muy desconocida, muy olvidada, incluso en la propia película
para mi gusto se le hace el gran feo de no tratar, pero luego vamos a comentar el aporte que hace Erika Rosenberg a la biografía, esta escritora, investigadora argentina, aunque parezca con el nombre alemana, bueno, viene de descendientes alemanes. La biografía que hace de Emil es impresionante. ¿Por qué no aparece en la propia película esta mujer? Muy fácil. Cuando la película se rueda, Oskar Schindler ya ha fallecido, casi 20 años antes, en el 74. Ella sigue viva, es una heredera, tendría que cobrar unos derechos de autor, ¿no? Entonces, de hecho, según relatos de gente que participó en el rodaje, productores, las secuencias que presuntamente iban a salir en la película con ella como protagonista, al final no salen en el montaje final por cuestiones de rentabilidad. Y a mí eso me parece, pues no sé, hacer un gran feo a esta mujer, que veremos que la importancia que tiene Schindler en la historia, ¿no? Con el pueblo judío. Emily tampoco se queda atrás. De hecho, para mí es la que cimienta, ¿no? esa decisión que tiene Schindler a la hora de proteger a los judíos. Para mí muy maltratada, como otras tantas mujeres en la historia, por desgracia. Su propia mujer, a la muerte de Oskar Schindler, reconoce que su marido era un mujeriego, que era un alcohólico, pero sin embargo ella lo aceptaba porque quería que él fuera feliz, que era una manera de ver que, bueno, no le acababa de gustar, pero lo aceptaba por eso mismo, porque ella quiere que todo el mundo sea feliz. ¿En qué momento Oskar Schindler da ese cambio y se convierte en un mujeriego y un alcohólico? Eso es, yo creo que si podríamos citar una década es la de los años 30, sin duda alguna. Como muy bien decías, Emily lo aguanta todo, lo perdona, más o menos le comprende, podemos decir hoy, al 100%, ¿no? Para la forma de ser de Oskar. Incluso en algún sitio he leído que le trataba como si fuese un chavalín, porque bueno, él tenía un estilo de vida, pues eso, muy peculiar, tenía una visión de la vida muy peculiar, y pues muchas veces como que montaba un lío, y bueno, siempre volvía a las faldas de su madre, ¿no? Pues se suele decir, ¿no? Pues él volvía al seno de su matrimonio, al seno de su mujer, que siempre se lo perdonaba todo, ¿no? O sea, era un poco una relación, lío un problema, vuelvo a que me perdones, ¿no? Es un poco una relación tirante, ¿no? De ven y va todo el rato, pero ya, insisto, era muy comprensiva, y lógicamente ya en esos años 30 va a tener Oskar Schindler unos empleos más o menos, como diríamos, muy precarios. Sí que está trabajando unos años con su padre en el negocio, pero lo típico, ¿no? En aquella época, pues bueno, hay una gran crisis a nivel mundial, la crisis del 29 que azota todo el mundo, entonces muchos negocios prosperan, quiebran, entonces él va a estar ahí en una situación un poquito complicada. Solo hay que ver su biografía en los años 30 comienzos, 31, 32, 33, es incluso hasta detenido, ¿no? En aquella época, ¿no? Pues por estados de embriaguez público, ¿no? Por alteración pública. Entonces, esta relación no es que se vea afectada mortalmente, ¿no? Como podría ser hoy, ¿no? Que, pues bueno, hoy un matrimonio casi se despacha por nimiedades, pero bueno, en este caso Emily sigue aguantando y prácticamente, pues bueno, no tiene ojos más que para él, le sigue comprendiendo. Tiene esos flirteos con el alcohol, empieza escarceos con mujeres, incluso se le reconocen supuestamente 2 hijos fuera del matrimonio. Es algo un poquito duro, ¿no? Para contar hoy en día, pero bueno, en aquella época pues los matrimonios eran un poquito más cimentados sólidamente, y lógicamente Emily aguantó muchísimo, pero esos años 30, ya insisto que fueron muy duros para ella. Propio Schindler incluso pasa por el ejército checo, asciende a cabo. En aquella época los servicios militares pues eran de año y medio, también es un distanciamiento de su mujer, sigue con sus escarceos. Por lo tanto, esos años 30 vamos a ir viendo que el Schindler en estado puro que vamos a conocer posteriormente es donde ya se cimenta, pero vamos, de una forma muy firme, por todo esto que estamos contando. Durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en lo que se conoce como el Holocausto nazi, hubieron cientos, o me atrevería a decir miles de héroes anónimos precisamente, pero que eran personas del pueblo que ayudaron a los judíos que no terminaran con ese triste final, como casi todos, valga la redundancia, terminaron. A Oskar Schindler imagino que se le categoriza como un héroe porque él pertenecía al partido nazi, y esto
es un acto, digamos, más heroico. ¿En qué momento él decide alistarse en este partido? Eso es, para que nos hagamos una idea, en aquella época, años 30, mediados hacia finales, lógicamente hay un auge, ¿no?, de los nacionalismos a nivel de Europa. Para que nos hagamos una idea, él vivía, si alguien puede ver ahora, visualizar el mapa de Europa y hace el triángulo entre Alemania, Polonia y la República Checa, hay un triangulito, una especie de frontera, que es la región de los Sudetes. Ya sabemos todos lo que ocurre, ¿no?, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que Alemania pues invade, se anexiona esta región, porque lógicamente políticamente, históricamente, cualquiera que se pueda poner un poquito a investigar en esta región, va a ver que hay millones de alemanes étnicos que pertenecen o que se creen pertenecer pues a la Alemania. Entonces ese favorecimiento, ese acercamiento cultural entre una Alemania y esa región que hoy conocemos de República Checa, que estaría ahí enclaustrada los Sudetes, va a favorecer también la aparición de partidos que son de corte separatista, ¿no? En el año 1935 el propio Schindler se alista en un partido, el partido alemán de los Sudetes. Él lógicamente tiene esa afinidad con Alemania. Incluso ya entrando en casi esas postrimerías, esa antesala de la Segunda Guerra Mundial, él se va a meter en el partido nazi. Lo hace el 1 de noviembre de 1938, o sea, es que ha sido prácticamente unos años después de meterse en ese partido alemán de los Sudetes, donde él va aceptando esa identidad, donde se siente todavía más ciudadano de un territorio que él también considera que tiene que pertenecer a Alemania. Esto, insisto, es un dato que varias biografías ponen un poquito en duda, pero históricamente esta región de los Sudetes ha sido reclamada por Alemania. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial ya hemos comentado lo que sucede, y pues muchos ciudadanos que no eran alemanes, no tenían la nacionalidad, se sentían muy afines, incluso querían que se anexionaran los alemanes este terreno. Ya digo, a finales de los años 30, en el 38, Schindler solicita y se le concede prácticamente pocos meses después, en el 39, él ya es miembro del partido nazi. Incluso vamos a ir viendo cómo empieza a colaborar con los propios servicios de espionaje alemanes en esa antesala de la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a tirar de película de 1993. Hay otra escena en la que se ve a Oskar Schindler hablando con su mujer antes, o no recuerdo ahora si fue antes o después de que la cogiera con una de estas señoritas en la cama, pero bueno, él le explica que el negocio le va muy bien, que incluso tiene 2 o 3 veces más de trabajadores de los que llegó a tener su padre en el mayor momento de esplendor. Aquí viene la pregunta: ¿cuándo Oskar Schindler comienza a ser ese gran hombre de negocios? Él, para que nos hagamos una idea, cuando ya comienza la Segunda Guerra Mundial, ya cuando Alemania irrumpe en terreno polaco en septiembre, el 1 de septiembre del 39, él ha tenido ya un recorrido bastante suculento, bastante largo en el espionaje alemán. Él ha servido al Abwehr, es decir, el servicio de inteligencia alemán. Él ha servido junto con otros ciudadanos checoslovacos, porque él era, insisto, de esta región de los Sudetes, de Checoslovaquia, para esta organización, la Abwehr. De hecho, él prospera dentro de esa organización y empieza a tener gente a su mando. Él ha hecho misiones de reconocimiento para los alemanes, para ver cómo está el estado de las comunicaciones. En aquella época, por ejemplo, el ferrocarril era fundamental, también para ver esos movimientos de las tropas. Por esos servicios que va a ir prestando, él lo que va a hacer es establecer una red de contactos que en el futuro le van a venir muy bien. De hecho, como bien apuntas, él de hecho empieza con una serie de negocios como el más conocido por todos, ¿no?, que es esa fábrica de esmaltados, ¿no?, que hemos visto en la propia película, pero sale en muchas biografías de Oskar Schindler. Él va a servirse de esa red de contactos que ha ido haciendo durante su época de espía para buscar ese beneficio personal. No olvidemos que Oskar Schindler viene de familia industrial, que tiene negocios, que él, lógicamente, ha mamado eso desde la infancia, y él va a intentar proseguir un legado familiar que es ser industrial. Ha participado en varias empresas en las que anteriormente a la Segunda Guerra Mundial pues han
han cerrado las puertas, lógicamente lo que hemos dicho antes, fruto de esa crisis, ascienden, descienden, pues eso, los mercados de valores y arrasan con todo, ¿no? Y en este caso, pues Schindler no iba a ser menos. Él emprende su negocio, en este caso, pues bueno, a causa de, o sirviéndose de la guerra, del negocio que él ve en la guerra, y él lleva esa sangre impregnada de ese gen de industrial, ¿no? Por lo tanto, a partir de que él llega a Cracovia en octubre del 39, empieza a establecer contactos incluso en el propio mercado negro para abastecer lo que va a ser su propia fábrica. Él, de hecho, en el año 39, a mediados de noviembre, y ya formalizando un poquito la situación de su situación en Polonia, abre su propia fábrica, la Deutsche Meilenwagenfabrik, que bueno, se llamaba popularmente Emalia, pero bueno, la fábrica de Schindler empieza con una serie de trabajadores que, pues bueno, que son cuatro contados. O sea, empieza básicamente con 7 trabajadores, o no sé, o vamos, hay fuentes que dicen que sí, 10, 12, pero bueno, y empiezan a trabajar poco a poco, van creando esos productos que él luego va a vender al ejército alemán. Empieza, pues eso, con pocos trabajadores, hasta que más o menos empieza a funcionar con una plantilla de 100, de 200, 250, hasta que en los mejores tiempos de la fábrica llegó a contar con se dice que más de 1.700 trabajadores. Vamos a pensar que ese gen de industrial de Schindler lo tiene ahí, lo sigue desarrollando, se va a servir, y esto que quede muy claro a cualquier oyente, de la red de contactos que tiene tanto en el ejército como en las SS, como en los propios ciudadanos polacos que funcionan en el mercado negro. Él necesita materia prima para producir, él necesita una red de distribución. Todo eso le va a venir de perlas, toda ese trasfondo que ha tenido como espía, para establecerse una red de funcionamiento que le va a llegar, como muy bien decías, a tener, vamos, ya no 2, 3 veces más de trabajadores que su padre, sino seguramente que mucho más. Está claro que era un hombre muy inteligente, solo hay que ver la manera que tenía de actuar, pero mucha gente se preguntará, ¿realmente Oskar Schindler hace esto de la fábrica para ayudar a esos judíos polacos, o lo hace, como dije en la introducción, pues para aprovechar este momento de guerra, para aprovecharse de la ya casi segura muerte de ellos para obtener beneficio? Ese planteamiento que lanzas ahora mismo es súper interesante, ya que muchas veces yo me acuerdo cuando vi por primera vez la película, lógicamente pues de su figura pues poco o nada conocía. Yo era un chavalín prácticamente. Muchos la hemos visto, insisto, sin haber estudiado su figura. Lógicamente, con el paso del tiempo y la afición por estos temas históricos, pues vas descubriendo muchísimas cosas, y siempre recalco el cine, incluso los documentales, y bueno, ya si hablamos del cine de Hollywood, pues bueno, muchas veces ni se preocupan en documentarse, ni se preocupan lo más mínimo en buscar la veracidad 100% para relatar la historia de la persona que van a hablar, y por lo tanto se falsean muchísimas cosas. Schindler, vuelvo a repetir, era un industrial, era un hombre de negocios, era un tío súper inteligente, pero por otra parte tenía una cara B, que es la que yo estoy súper convencido que era la que atraía con total locura a su mujer, que era esa bondad, esa decencia que tenía, ¿no?, hacia el ser humano. Decir, bueno, hay cosas justas, injustas. Yo soy de los que apoyo totalmente a la gente necesitada. De hecho, aunque él es industrial y bueno, pues él busca el beneficio de sus negocios, lógicamente también es alguien que busca exactamente eso que comentamos, un beneficio al máximo posible para su empresa, como es esta fábrica de esmaltados. Por poner un ejemplo al oyente, él, cuando le dan la posibilidad de escoger entre trabajadores judíos o polacos, pensemos que en aquella época los alemanes les han puesto un precio a la mano de obra, por lo tanto, un ciudadano polaco que esté trabajando para un empresario alemán con su fábrica en regla, le va a salir más caro que un judío. Por lo tanto, el trabajador judío, como va a costar muchísimo menos a Schindler, ¿qué va a hacer? Lógicamente va a empezar a contratar muchos judíos, le sale más barato, le sale más rentable. Pero claro, por otro lado tiene esa faceta, ¿no?, que hemos dicho de decencia, de honrado. Claro, él ve las condiciones en las que se está tratando a este colectivo, por lo tanto
dice, bueno, las raciones que les están dando a los trabajadores forzados de origen judío son míseras, esto no puede ser. Él empieza a cambiar el chip, pero ojo, la que también está detrás es Emily, no nos olvidemos de ella. De hecho, vamos a ir viendo cómo con el progreso de la fábrica hasta los años finales de la Segunda Guerra Mundial, en concreto el 44, Emily va a estar con Oscar, va a estar ahí en la sombra, pero también va a ser una parte activa cuando se trata de ayudar a este colectivo. Precisamente de esto que tú estabas hablando hace referencia en un audio que voy a poner, así que Daniel, no te marches, son escasos segundos. Escucharéis, queridos oyentes, la voz de Oscar Schindler. Aquí dice, aunque evidentemente no lo entendemos, pero bueno, os hago un breve resumen, el por qué decide ayudarlos, y él cuenta que bueno, que cuando ya todo empieza a moverse, ve cómo a los judíos le ponen la estrella, ve cómo ya los llevan a los guetos. Eso ya le parecía mal, veía que la cosa iba a acabar realmente pues con un funesto destino, y es cuando decide crear su fábrica y llevarlos ahí. Vamos a escuchar la propia voz de Oscar Schindler. Jüdische Menschen im Generalgouvernement im polnischen Raum haben ja in ihren Grausamkeiten eine allmähliche Steigerung genommen. Im Jahre 39 und dann 40 mit den Judenstern und die Einschließung und Zusammenpferchung der Menschen im Ghetto haben natürlich den Sadismus in der Reinkultur erst im Jahre 41 und 42 geoffenbart, und ein denkender Mensch, der mit dem inneren Schweinehund siegreich fertig wurde, musste einfach helfen. Es war keine andere Möglichkeit. Ahí teníamos a Oscar Schindler. Dani, mucha gente, incluido yo, a veces cuando vemos esto de la fábrica de Oscar Schindler nos preguntamos, ¿realmente los judíos cuando estaban trabajando allí estaban bien, estaban saneados, tenían buenos alimentos, dormían allí, dormían en el campo de concentración? ¿Cómo eran tratados? Esta cuestión que planteas es bastante compleja, porque vamos a ver que los alemanes, con su sistema de campos de concentración, lógicamente Schindler no era el único industrial, ¿no?, que se servía de mano de obra tanto polaca, ciudadanos polacos no judíos como sí judíos. El tema de la religión en aquella época, pues lógicamente era el determinante, ¿no?, para que te diesen un trato dentro de la normalidad, ¿vale?, que entendamos bueno, respecto a un trato pues bastante deplorable, ¿no? En esta época pensemos que Schindler sigue haciendo su beneficio, sigue teniendo su fábrica. En el año 41, en ese verano del 40, Hans Frank, que es el gobernador general de Polonia, va a emitir un decreto, ¿vale?, por el que dice que hay que limpiar prácticamente Cracovia de judíos. De hecho, hay varias decenas de miles, alrededor de los 70.000, y para que nos hagamos una idea, al año siguiente, en marzo del año 41, apenas quedaban 15.000. O sea, la cifra en unos meses se reduce bastante. Lógicamente, los que quedan se meten en un gueto, como bien comentabas antes, en este caso pues en Cracovia, que es la ciudad donde nos ocupa ahora, estamos hablando de Schindler. Lógicamente Schindler dice, cualquiera que nos pongamos en su pellejo y que eres industrial y sigues buscando el beneficio para tu empresa, dices, me están quitando mi mano de obra, de la que él se está nutriendo. Él, para evitar eso, como hemos comentado antes, tiene muchos contactos en las SS, en el ejército, con la población polaca, sobre todo en su mercado negro. Él se va a servir de esta red para salvaguardar la integridad física de muchos de sus trabajadores. Para que nos hagamos una idea, en esos varios años que va a estar al frente de la fábrica, dentro de las instalaciones, como tú muy bien comentabas, llega a alojar a sus propios trabajadores, crea incluso hospitales improvisados o una clínica, para que nos entendamos hoy, ¿no?, y de forma improvisada, hasta comedores. Él lo que busca es que su mano de obra esté lo más cerca posible y evitar que se les lleven a campos de concentración. ¿Qué ocurre cuando las cosas van cambiando? Como tú muy bien decías, se están poniendo cada vez peor las cosas. Estamos hablando de un campo de concentración, Plaszow, donde en el otoño del 41, ya hacia finales del 41, los alemanes empiezan a sacar de ese gueto para llevárselos a otros destinos. Lógicamente todos sabemos cuál iba a ser su final, o la gran mayoría. Schindler lo que hace es, a base de sobornos, a base de obtener objetos de lujo, incluso en el propio mercado negro, sigue
sobornando a sus contactos para que le permitan seguir trabajando con mano de obra judía para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores. Esto puede sonar muy cínico. Él era industrial, no estoy con esto condenando a todos los industriales del mundo, pero él buscaba su beneficio. ¿Qué ocurre cuando él ve que esa mano de obra peligra? Pues la intenta salvaguardar. ¿Cuál es la mejor forma para él? Acudir al soborno. Él es un mago del soborno. Cualquiera que lea una biografía un poquito sólida de esta figura va a ver que es un mago a la hora de entablar conversación con alguien que entra en una sala, opina blanco y le saca de allí opinando negro. O sea, es una persona con mucho poder de convicción. Por lo tanto, a lo largo de los años, lógicamente, cada vez los sobornos le van a costar mucho más y veremos cómo termina al final de la guerra y en la posterioridad, después de años 50, 60, etcétera. Pero esa estrategia que tiene de convencer es a base de sobornos, a base de contactos, y le va a costar prácticamente toda su fortuna mantener a su mano de obra hasta el final, porque sabe que si la mano de obra se le va, aparte de que se arruina su negocio, lógicamente sabe que esas personas van a una muerte prácticamente segura. Bueno, de hecho, si me permites, podemos hacer un pequeño paréntesis para retratar la figura de Amon Göth, que es la... Me lo has quitado de la boca. Sí. Disculpa entonces, Jorge. ¿Sabes? Como bien sabes, montan un campo de concentración demasiado cerca, ¿no?, en el año 43, y Amon Göth es ese Hauptsturmführer, o traducido algo parecido a capitán de las SS, que va a estar al frente. Él era un hombre, de extremada crueldad. Bueno, hay biografías de él también que hablan que lo definen perfectamente, pero era una persona que lógicamente dirigía con mano de hierro sus dominios. Era una persona que le habían puesto al frente de un campo de concentración y pues bueno, allí perpetró lo que todos conocemos. De hecho, Schindler incluso llega a mantener buenas relaciones con él. Es un sujeto que se dejaba sobornar bastante. Incluso uno de sus secretarios termina por hacer muy buenas migas con Schindler y más o menos le previene, le chiva algunos de los movimientos futuros, ya no del propio Amon Göth, sino de otros estamentos, ¿no?, de otras esferas más altas de las SS o del propio ejército alemán, para prevenir la pérdida de esa mano de obra, incluso la desaparición física de su mano de obra. Esas salidas matutinas de Amon Göth en su balcón con su rifle de francotirador, ¿eso es cierto? Yo he leído, insisto, biografías, artículos acerca de Amon Göth y bueno, yo he visto cosas relativamente exageradas, cosas muy, como, digamos, poniéndole muchos atenuantes. Yo no me atrevería a poner la mano en el fuego de que eso fue 100% cierto. Lo que sí está claro, y esto ya lo dejo a total juicio del oyente, es que cualquier persona que haya visto en la película va a ver a Ralph Fiennes, si no me equivoco, el actor que interpreta a este oficial de las SS, levantándose por la mañana, salgo por la ventana, pego 2 tiros y me vuelvo a la habitación. En la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchas barbaridades. No es de extrañar que alguien hiciese esto. Insisto, es un conflicto bélico. Estás en un sitio que te han dado una cuota de poder, donde tú eres el rey absoluto, donde los superiores van y vienen de vez en cuando, y puedes hacer lo que te dé prácticamente la gana. Insisto, un campo de concentración de los alemanes, pero si nos vamos a un campo de concentración de otro país, por ejemplo Rusia, ¿quién no dice que hiciesen lo mismo? Es que son anécdotas que incluso se han llevado a la gran pantalla. Yo con esto no estoy justificando ni mucho menos a esta figura, pero lo que sí que tiene que tener claro el oyente es que en un campo de concentración, o en un campo de trabajo, o llamémoslo X, donde una persona está al frente y tiene todo el poder del mundo, no es extraño que se cometiesen estas barbaridades, y muchísimo peores, estoy seguro. Para finalizar con la figura de Amon, quiero decir que era un gigante nazi, un gigante asesino, y es más, para aquellos que no lo sepan, pues su final fue la horca, pero su verdugo calculó tan mal su peso y su altura que, si no recuerdo mal, Dani, y corrígeme si me equivoco, lo tuvieron que intentar ahorcar casi 3 veces hasta que finalmente su cuello se partió. Sí, andas en lo cierto. Es un final peculiar porque este hombre, además, lo juzgaron
al terminar la guerra, lógicamente, y ya en el año 46, en el mes de septiembre, si no me falla la memoria, lo juzgan y lo quieren colgar, lo cuelgan en el escenario donde tuvo lugar sus tropelías, y lógicamente, pues, como muy bien dices, esto es cuestión de física prácticamente, y pues bueno, una soga normal para una persona de su envergadura pues no aguanta, se rompe, se parte, y lógicamente hubo que hacer varios intentos. No te sé decir si fueron 2, 3, 4, pero sé que hubo varios intentos hasta que por fin lo consiguieron ajusticiar en el propio escenario donde él cometió sus fechorías. Sí. El vídeo está colgado en las redes sociales, Sí, es bastante divertido porque se ve al verdugo realmente enfadado, como diciendo, bueno, vamos a hacerlo ya porque que el tiempo corre. Pero bueno, dejemos esto a un lado. La Dolce M.I. Fabrique cae en declive, evidentemente no podía perdurar para siempre la fortuna de Oskar Schindler. ¿Cuándo ocurre esto? Sí, esto, como bien hemos comentado en otros programas, ¿no? El avance de la Wehrmacht hacia el este, el retroceso a causa del avance del Ejército Rojo, pues bueno, esto, lógicamente, como hemos comentado en otras ocasiones, la guerra afecta a la retaguardia tanto o más que en el propio frente. El frente se va acercando, estamos hablando ya del verano del 44, ¿no? Cuando el Ejército Rojo empieza a empujar con muchísima fuerza hacia el oeste, hacia las fronteras de Alemania, Polonia, lógicamente, que está antes, y las SS empiezan a temblar, o sea, saben lo que se les viene encima, saben que el Ejército Rojo es una máquina de guerra perfectamente engrasada y que poco o nada hay que hacer ya contra ella, ¿no? Salvo resistir hasta el final, por los que crean en su país todavía, para los que luchan por su ejército, por sus camaradas, pero esa camaradería ya de poco sirve, ¿no? Ante un enemigo que te va a arrollar, ¿no? Por lo tanto, si el frente está en esa situación, imagínese cualquier oyente la situación de incertidumbre que va a existir, ¿no? En la retaguardia. De hecho, él, cuando ya es notificado de este avance tan impetuoso del Ejército Rojo, sabe que muchos de sus trabajadores o de los sobre todo de ese colectivo judío que él comanda en su fábrica, sabe que corre grave peligro porque los alemanes están empezando a desmantelar campos de concentración y les empiezan a enviar a campos donde todavía el dominio alemán está asegurado, ¿no? Hacia Alemania, hacia zonas ya Polonia, pero ya metido contra la frontera alemana, sitios donde todavía se pueda seguir haciéndose esa recopilación de gente, esa agrupación de gente en los campos de concentración. Es importante que los oyentes sepan que tiene que trasladar prácticamente toda su producción en camiones, en ferrocarril, de cualquier forma, incluso a su propia mano de obra, a su zona de origen, hacia los Sudetes, en concreto hacia Grünlitz, una población donde él va a reubicar su producción. E incluso esto ha salido en la película reflejado, que insisto que tiene muchas cosas muy fieles, otras son auténticamente ficción pura y dura. Vemos cómo algunos de estos convoys se extravían o intencionadamente aparecen en otros puntos donde no tenían que hacerlo, ¿no? De hecho, el propio Schindler, le vemos en la película enfurecido, ¿no? Porque pierde a su propio, o se extravía, entre comillas, ¿no? Parece que estamos hablando de mercancía, pero es que era mercancía humana, ¿no? Las que van en esos convoyes, ¿no? Por desgracia, pierde prácticamente de vista hasta su propio secretario, pero es que también pierde a muchas mujeres que trabajaban para él, ¿no? Entonces tiene que hacer auténticos esfuerzos, sobornos inimaginables para recuperar a su mano de obra, que incluso algunos terminan en Auschwitz y los tiene que sacar de allí. O sea, la cosa fue bastante dura, ¿no? Insisto que durante esa fase final del 44, comienzos del 45, el propio Schindler, pues eso, ve peligrar su propia estructura que había montado, por eso la tiene que trasladar cada vez más cerca de zonas seguras para los alemanes, y su mano de obra va con él. De hecho, es algo que se relata además, muy muy detallado en las biografías, y como la propia mujer, Emily, también está ahí presente para ayudar a que la mano de obra no desaparezca físicamente, porque sabe que un convoy extraviado con su gente significa la muerte, ¿no? A esas alturas. Por lo tanto,
acuden al mercado negro, a donde haga falta, para incluso abastecer de comida a sus propios trabajadores. Fue así, pero es que sé que es algo duro, pero es que en aquellos momentos de desesperación había que recurrir a cualquier cosa para mantener con vida a los que él consideraba ya no solo como trabajadores, sino como alguien más, ¿no? Él vio como el gueto en Cracovia es desmantelado, y ahí es cuando le cambia el chip y toma conciencia un poco, ¿no? Le sale ese lado que decíamos, no humano, decente, que tanto admiraba a su propia mujer. Por lo tanto, va a hacer cualquier sacrificio por recuperar su mano de obra y por llevarla a un punto seguro. La Segunda Guerra Mundial termina de una manera que seguramente los alemanes, algunos dirán que sí, se lo veían venir, otros yo estoy seguro que para nada esperaban ese final. Y aquí comienza otra vida muy distinta para Oskar Schindler, porque, si no me equivoco, incluso tiene que llegar a huir por miedo a que lo ajusticien, como hicieron con muchos nazis. Sí, él, para que nos hagamos una idea, cuando se desmantela ya, deja la fábrica ya a su suerte, vemos en la película cómo le despiden sus trabajadores, cómo incluso él se va en un coche acompañado, ¿no? En la realidad él se va acompañado con su mujer. De hecho, hay un pequeño convoy que va detrás de él con mercancías, con bienes, muchos de ellos alimentos, pero también obtenidos del propio mercado negro. Él avanza hacia el oeste. Él lo que quiere es ir hacia terreno dominado por los estadounidenses, porque él sabe que si le capturan los soviéticos puede llegar a tener muchos problemas. De hecho, los propios trabajadores redactan una especie de escrito donde se le concede o pretende que sea un salvoconducto, ¿no?, hacia las líneas americanas, y ya en las líneas americanas se le trate bien, porque ellos aseguran que ha salvado vidas, lógicamente es lo que ha hecho, ¿no? De hecho, ese escrito, sí que le va a servir en varias biografías, viene perfectamente recogido para que llegue hasta las zonas ocupadas por los norteamericanos, pero durante el camino, lógicamente, tiene que pasar por lugares ya ocupados por los soviéticos, y casi que tiene que ir a pie prácticamente hacia territorio ocupado por los americanos. Los soviéticos, tal vez, no sé si por fortuna del propio Schindler o por qué razón, dejan que vaya para allá, o tal vez no le reconocen. Esto tiene que quedar muy claro para los oyentes. Son tipos muy confusos, donde casi está a punto ya de empezar la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, y estos controles a veces son muy laxos. Había más tensión militar entre estas dos superpotencias, por lo tanto a veces estos filtros de gente eran un poco laxos, y había pasos de gente de una zona a otra, y lógicamente no iban a comprobar que él había pertenecido al Abwehr, al servicio de inteligencia alemán, y que tampoco había sido afiliado al Partido Nacional Socialista. Por lo tanto, ese salvoconducto, ese caos que existe en ese momento, le permite llegar, insisto, que incluso a pie en algunas veces tuvo que recorrer kilómetros para llegar a terreno controlado por los americanos. Dani, te voy a decir dos nombres. Anton Eichmann, no Adolf Eichmann, que era alguien totalmente diferente, sargento de la Wehrmacht, en 1942 salva a cientos de judíos. Karl Pleitz, en 1943, concretamente salva más o menos entre 1.000 y 1.100 judíos. ¿Por qué a Oskar Schindler se le trata de héroe? Incluso los judíos hacen, el final que todos sabemos, ¿no?, en un lugar tan sagrado para ellos. Y sin embargo, a dos afiliados al partido nazi, como estos nombres que acabo de decir, se los tiene totalmente olvidados. Eso es lo que comentamos, ¿no?, que en aquella época ya vestir el uniforme alemán automáticamente te convierte en miembro del partido nazi, ¿no?, a ojos de muchos. Yo sí que soy consciente que muchas veces el no entendido en la materia, a veces lo rechaza frontalmente, ¿no? Hay muchas veces que tú ves en reacciones gente que ve un libro con una portada de soldados alemanes y automáticamente les tacha, no, mira, son nazis, o son... vamos a ver, en aquella época, y esto lo comento en muchas presentaciones o conferencias, suelto una cita que es que ni todos los alemanes fueron nazis, ni todos los nazis fueron alemanes. Por lo tanto, si un sargento de la Wehrmacht decide ayudar a los judíos, porque él tiene una decencia moral, o llamémosle unos valores, y decide ayudar al que considera indefenso y decide salvar vidas,
yo creo que independientemente del uniforme que vista, hay que considerarle como un héroe, ha salvado vidas, ¿de acuerdo? Entonces, que automáticamente alguien que porque vista un uniforme se le condene automáticamente a pertenecer a un partido, pues es como si tú dices que cualquier soldado del Ejército Rojo es automáticamente comunista. Yo creo que es una incongruencia, ¿no? Entonces, yo creo que estos casos que comentas, por ya vestir un uniforme, automáticamente condenarles y postrarles al olvido, yo creo que para mi gusto es poco decoroso hacia ellos, no, hacia el sacrificio que han hecho, porque en aquella época todos lo sabemos, si vistes el uniforme alemán, seas o no afiliado al Partido Nacional Socialista, si te pillan, si te pescan ayudando a un judío después de las fuertes normas que ahí se dictaron contra ellos, pues ya sabes dónde ibas a acabar. Un par de palmos de tierra encima de ti, en una tumba o en una cuneta. Ese era el final. Antes de terminar, encarrilamos ya la recta final para hablar de la biografía de Oskar Schindler. Vamos a rescatar brevemente a su mujer, Emily. Para mí, Emily, animo a todos los oyentes que puedan, no me llevo comisión, aviso, que lean o que escuchen alguna entrevista de la escritora Erika Rosenberg. Ella fue su biógrafa, la conoció en el año 90, mucho antes de que saliese la película, que hemos dicho que salió ya en el año 93, si mal no me falla la memoria. Esta persona, Erika Rosenberg, empezó un trabajo de investigación para escribir acerca de ella. Vivía en Argentina ya la mujer de Schindler, porque el matrimonio Schindler estuvo peregrinando por medio mundo una vez termina la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente Schindler intenta emprender varios negocios, unos le van bien, otros le van mal. De hecho, en Argentina establecen una residencia, digamos, fuera de Alemania. Allí quiebra un negocio que monta, que durante varios años le fue bien, pero fracasa, y él regresa a Alemania. Ella se queda en Argentina abandonada. Schindler se va a Europa, peregrina por varias ciudades hasta que fallece en el año 74, dentro de la más, no voy a decir miseria profunda, porque bueno, él incluso se declara en bancarrota. Pues, había perdido mucho dinero ayudando a los judíos, a sus trabajadores, pero después de la Segunda Guerra Mundial incluso llega a reclamar a los estadounidenses unas cantidades, pues por resarcir esa inversión que ha hecho, ¿no?, para salvar vidas. Apenas recibe ayuda, incluso se trata de llevar su vida al cine. Incluso el propio Fritz Lang llega a sus manos una propuesta a otros directores posteriores, ¿no?, pero nunca llega a ver lo que es la gran pantalla, su biografía recogida, ¿no?, hasta el año 93 con Spielberg. Pero insisto, él ha muerto ya en el 74. Toda la fama que va adquiriendo va a ser muy posterior. De hecho, la única ayuda que recibe, tanto él como ella, tanto él como ella, prácticamente va a ser a manos de ciudadanos judíos que ahora viven en diferentes países. Les van a ayudar hasta el fin de sus días, haciendo aportaciones, pero a veces no son suficientes. De hecho, Erika Rosenberg lo dice muy bien en la biografía de Emily, que es una gran olvidada, que como que ha estado siempre a la sombra de Schindler, cuando a veces ella, no voy a decir que hizo más, pero estuvo a la altura del propio Oskar Schindler, e incluso en algunas facetas le superó, por supuesto. Erika Rosenberg, que se queden por favor los oyentes con el nombre, porque la biografía que hace tanto de él como de ella es espectacular, y vamos a ver cómo la pobre Emily termina sus días en la mayor soledad posible que podamos imaginar, porque Schindler se va a Alemania, él la abandona, fallece, insisto, en el año 74, y ya se queda sola en la vida. Se va a quedar hasta ya entrado el siglo XXI, pero va a contar con la amistad de esta escritora, que por lo menos, hace un poco de justicia, ¿no?, a su vivencia durante la Segunda Guerra Mundial y su aporte, ¿no?, a la historia. Una película, una historia y un final realmente triste, tanto para Emily como para Oskar Schindler. Dani, ¿tú recomendarías a los oyentes, para terminar, que vean La lista de Schindler? Yo creo que todo el mundo la hemos visto, o hemos oído hablar de ella, o nos la han contado. Yo recuerdo que la vi, pues tendría 16 años, la primera vez que la vi, por ahí sería, o 15, y no hace mucho que la volví a ver. La he visto varias veces, la película, y me fastidia de verdad que la figura de Emily esté tan apartada.
Es una película que nos va a aportar, yo creo que muchas lecciones a nivel humano, pero también a nivel histórico. También hay mucha ficción, de hecho el propio, seguro que nos suena Ben Kingsley, ¿no? Que me interpreta el papel de Isaac Stern, el contable de Oskar Schindler, que es casi su sombra, ¿no? Durante toda la película. Pues bueno, esa figura como tal condensa 3 personajes reales. Sí que es cierto que esta persona, Isaac Stern, le ayuda mucho a Oskar Schindler durante su andadura como empresario, pero hay que tener en cuenta que eso es ficción. Es un personaje que, insisto, concentra 3 personas, incluido alguna faceta de ese secretario que hemos citado antes de Amon Goeth. O sea, hay cuestiones que están demasiado exageradas, pero bueno, yo creo que el consejo, si hay que verla o no, por supuesto que hay que verla, pero yo recomiendo que se vea, si alguien no lo ha hecho todavía, leyendo antes una biografía de este matrimonio, porque vamos a ver perfectamente lo que es Hollywood, lo que nos cuenta Hollywood, su realidad, que, insisto, es diametralmente opuesta a veces a lo que fue los hechos que pretenden reflejar. Para ti, la interpretación de Liam Neeson, ¿cómo fue? Para mí, soberbia. Es un actor que me encanta, es un actor que, bueno, tendrá películas mejores, peores, pero esa escena inicial, que le vemos ahí solitario, fumando tabaco, bueno, cómo se ha preparado antes, ¿no?, para ir a ese casino o a ese hotel donde hay una fiesta, donde hay oficiales de las SS, donde hay mujeres, porque les hemos contado, era muy mujeriego, pero él tenía muchísima clase, le vemos cómo se prepara, ¿no? Pues hay muchas fotografías de él muy bien vestido, sobre todo en esa época de pudencia económica, ¿no?, que comentábamos, pero hay que tener en cuenta también que era un hombre que le gustaba vivir con lujo, sobre todo en esa época donde las cosas le iban bien, tenía caprichos a veces un poco estrafalarios, pero esa escena del comienzo para mí con ese tango, ¿no?, que suena de fondo, cómo poco a poco se va haciendo con la confianza de los oficiales, en unos minutos para mí magistrales de la película vemos cómo, o nos refleja Spielberg esa personalidad, ¿no?, de truán con las mujeres, de galán, pero también de pícaro, de cómo se va haciendo con la confianza, ¿no?, de los oficiales. Y también hay secuencias que para mí son magistrales, como esa conversación que mantiene ya en el campo de concentración con Amon Goeth, que se ponen a beber juntos, que les atiende una sirvienta judía, cómo se quedan cara a cara. Es muy muy gráfica esa secuencia, es muy expresiva, ya que ahí también nos cuenta a través de la imagen la película esa doble faceta que tenía el propio Schindler, ¿no?, de humano, tratando de velar a toda costa por sus trabajadores, pero también ese interés económico, cómo es capaz de negociar con el propio diablo. Yo he leído citas que le definen como oportunista arrepentido, como alguien que tiene mucha decencia y humanidad. O sea, tenemos ahí esa doble cara que de vez en cuando queda muy bien reflejada, pero yo quiero que por favor el oyente lea algo en profundidad de este matrimonio antes de ver o volver a ver la película, ya que le va a cambiar mucho la opinión inicial que nos hemos podido llevar. Dani, ahora sí te pido que para finalizar nos hables breves minutos de dónde se encuentra Oskar Schindler o dónde está su sepulcro, por si alguien algún día quiere visitarlo. Él ahora mismo, sus restos reposan en Jerusalén, en el monte Sion, si no me equivoco la denominación exacta. Él fue enterrado allí porque es un lugar muy 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 simbólico para el pueblo judío. Digamos que sería como un panteón de honor, ¿vale?, donde él va a reposar de por vida, ¿vale?, para los judíos en Jerusalén, en ese sitio simbólico, ¿no?, que es el monte Sion. Él, valga la redundancia, hemos hablado mucho de él, ¿no?, como mujeriego, como un gran negociante, etcétera, cómo con esa biografía que tiene a sus espaldas, cómo esa faceta humana le ha concedido un lugar de honor, ¿no?, en ese cementerio judío. Alguien que ellos consideran justo entre las naciones, ¿no?, que es ese título que dan a alguien no judío, de la confesión no judía, para alguien que ha ayudado a un miembro o a varios miembros o al pueblo judío entero, ¿no? Esos méritos que él ha ido acumulando en la Segunda Guerra Mundial le son recompensados, ¿no?, con un palco de honor, digamos, en
ese escenario. Insisto, un lugar muy emblemático para ellos, muy importante, ¿no?, a nivel religioso. Lleva reposando bastantes décadas, lógicamente, pero es un sitio que durante varias décadas los ciudadanos judíos les han ido pagando un tributo, es decir, haciendo un homenaje silencioso, haciendo visitas, ya no solo las personas que salvó, sino los descendientes, ¿no?, de esas personas que salvó de una muerte segura. De hecho, él, yo creo que, vamos, no me he metido nunca en su mente, ni nadie le conocemos en persona, o le hemos conocido en persona, pero yo creo que él, vista esa época en la posguerra, se sentirá allí, su esencia, lo que quede de él, se sentirá arropado de quienes recibieron su ayuda. Él, vamos a leer, cualquiera que lea una biografía de él un poquito seria, va a ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial sigue manteniendo muy buenas relaciones con judíos, con trabajadores judíos que sirvieron en su fábrica, que sirvieron de mano de obra en sus fábricas, para mantener posteriormente esa relación de amistad que no pierde, pese a que estén viviendo en países diferentes. Y lógicamente esa ayuda pues no es olvidada por la gran mayoría de los que salvaron la vida gracias a él. Ese palco de honor está merecido, y lo que pasa que él, lógicamente, no sabremos nunca si quiso reposar ahí o no sabremos si él quiso gozar de ese reconocimiento público o si quiso mantener esa privacidad de haber reposado en otra parte, ¿no? Es algo que para mí es una absoluta incógnita, ¿no? Nunca sabremos qué quiso él, dónde quiso descansar. Tú y yo, o cualquier oyente, pues seguramente tengamos una idea, ¿no? Pero de dónde querremos que terminar nuestros días o cómo, ¿no? Pero cualquiera que se ponga ahora mismo en la piel de Oskar Schindler, después de haber ayudado tanto a este pueblo, que termine en una miseria absoluta, ayudado prácticamente por donaciones aquí y allá que le permiten más o menos mantener un nivel de vida más o menos digno, pues bueno, esta recompensa a título póstumo, pues yo creo que tal vez le gustase. Demasiadas incógnitas han quedado en el tintero, pero bueno, las cosas son como son, es necesario que se termine aquí. A partir de ahora, cualquier duda, pues vosotros oyentes tenéis que buscar, tenéis que escuchar, tenéis que leer, tenéis que ver y sentir sobre todo lo que es la vida de Oskar Schindler. Y a ti, Dani, como siempre, pues solo decirte, compañero, que mil gracias. Nada, muchas gracias a ti, Jorge, por esta nueva oportunidad de pasar un buen rato de radio, arropado por nuestros oyentes, y que espero, bueno, pues pronto volvamos a sorprender con nuevas curiosidades de este tipo, ¿no? Bélicas o históricas, como estamos viendo, relacionadas o no, y como personas que han dado todo, a veces no reciben mucho en recompensa, pero bueno, luego la historia de alguna forma les recompensa. Y me ha gustado mucho ese apunte que has hecho de otros héroes anónimos que muchas veces han hecho mucho más o igual que los que han quedado ahí en un cuadro, en un halo, con su halo mágico en la historia, encumbrados, y otros, pues eso, que han hecho lo mismo y han quedado tan olvidados, ¿no? Me ha gustado muchísimo ese detalle, ya que a veces la historia es injusta y el propio ser humano es muy desagradecido y muy injusto, y de hecho la vida nos enseña muchas lecciones, y la falta de gratitud muchas veces está muy presente en nuestras vidas, y lógicamente en personajes históricos como ha sido Oskar Schindler. Dani, un abrazo y buenas noches. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Informe Enigma. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Vivimos tiempos extraños en el mundo del misterio, y es que vemos salpicada esta forma de vivir para muchos por pseudogrupos de investigación, entre comillas, que acuden en manada en busca de algo que ya hace tiempo que sabemos, en busca de esa prueba que corrobore que hay vida después de esta vida.
y para ello frecuentan a diario lugares decrépitos que viven sus últimos días esperando el anhelo y la justicia que los haga caer, para poder descansar de tantas mentiras y leyendas negras que estos visitantes nocturnos van depositando sobre ellos, con la intención de hacerse famosos, de hacer ver que son más interesantes de lo que realmente son, o sencillamente porque ven en esto, que para muchos de nosotros es pasión, devoción y una forma de ver el mundo, una vía de engrosar sus bolsillos económicamente. En la mayoría de los casos nos encontramos con que estos lugares están cubiertos con un manto de decenas de aparatos estrepitosos y luminosos. Algunos dirán tecnología punta, yo lo llamo pérdida de tiempo. Pero lo cierto es que mientras se pierden minutos y horas en intentar capturar una imagen que subir a las redes sociales, un vídeo que poder subir a YouTube, archivos municipales, archivos históricos, bibliotecas, hemerotecas y testigos, están deseosos de que este tiempo malgastado en lo absurdo se invierta en destapar la verdadera y fascinante historia que se esconde detrás de estas mal conocidas casas encantadas. Hoy hablamos de un lugar muy famoso en Cataluña, de una construcción visitada por cientos de amantes del misterio cada año, que acuden en busca de vestigios de muertes, de hechos convulsos y trágicos que poder registrar en sus equipos de grabación y con ello dar veracidad al nombre de Castillo del Infierno. Hoy nos adentramos en una fortaleza del siglo X que se encuentra en Santa Coloma de Cervelló. Hoy conoceremos la verdad detrás de la masía fortificada de Torresalvana. Se mueven esta noche inquietos, hambrientos. Permítanme que me presente. Me llamo Watson Pritchard. Y dentro de un minuto les mostraré la única casa encantada del mundo. Desde que se construyó hace un siglo, 7 personas, incluido mi hermano, han sido asesinados en ella. Desde entonces, yo soy el dueño. Solo he pasado una noche allí y cuando me encontraron por la mañana estaba medio muerto. Me llamo Frederick Loren y he alquilado la casa encantada esta noche para que mi esposa dé una fiesta. Una fiesta en una casa encantada. Le encanta divertirse. Habrá comida, bebida y fantasmas. Y tal vez incluso asesinatos. Están todos invitados. Si cualquiera de ustedes pasa las próximas 12 horas en esta casa, les daré a cada uno $10,000. O a su pariente más próximo si no sobreviven. Aquí llegan nuestros invitados. Con este audio de la Mansión de los Horrores de 1959 abrimos nuestro espacio. Viene como anillo al dedo porque el lugar del que vamos a hablar, además de tener historias de fantasmas, también es utilizado por ciertos experimentadores como un lugar de recreo y festividad. Y con este audio damos la bienvenida a la persona que hará de guía por Torresalvana. Marisol Roldán es periodista, contertulia en varios programas de televisión, compañera de las ondas, articulista en revistas como Año Cero, Enigmas o la ya extinta y mítica Karma 7, entre muchas otras, además de ser escritora destacando Buscando Misterios, publicado en 2004, y codirectora de la página web Años Luz. ¿Cómo te encuentras, Marisol Roldán? Pues aquí impactada con esos sonidos de ambientes que has puesto. No sé, pensaba ya sacar los instrumentos y ponerme a investigar. Yo siempre digo que las películas de antes tienen mejores sonidos que las de ahora.
Sí, cierto. Y mejores guiones también. También, eso es indiscutible. Marisol, vamos a viajar a Torres Albana, un lugar que tú conoces muy bien, un lugar que es mítico ahora para estos grupos de investigación que salen en manada. Vamos al principio, ¿qué es realmente Torres Albana? Pues en principio es una fortaleza de camino militar, con una torre circular románica que consta del siglo X. Realmente la parte antigua es simplemente esa columna, ¿no?, en forma pétrea que vemos erguida, que se mantiene todavía más o menos entera. El resto ha sido una especie de montaje y reestructuración que se ha dado a lo largo de los siglos, porque varias guerras civiles la destruyeron en parte o en gran parte y tuvieron que reconstruirse con el tiempo, cuando todavía era interesante tener esas fortalezas militares. Luego ya, después de la Guerra Civil Española, ya no interesó el sitio y se convirtió en un vertedero, y así fue cuando la conocí yo. Pero si me permites, al principio sí que me gustaría decir, porque serán datos históricos que a la hora de comprenderla como misterio nos van a venir bien, porque ahí podrían estar las respuestas paranormales, si es que no son pues más explicaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, esa guerra civil catalana de 1224, en el que realmente queda totalmente destrozada, y así se recogen los anales históricos. Realmente se destruye una primera fortificación, un muro de defensa exterior, que luego realmente se convierte en un eje principal del fenómeno que realmente acontece ahí en Torres Albana. Entre ese muro que ya no está, que no vemos, pero que posiblemente se quedó prendido en el tiempo de forma misteriosa o enigmática, y la puerta principal es donde empiezan a darse en los años posteriores, en siglos posteriores, fenómenos psicoacústicos de bastante intensidad y fuerza, y se dan en una parte exterior. Es uno, por no decir el único caso, donde tenemos parafonías múltiples externas en un edificio localizado dentro de nuestra península. Y en 1397, pues Jaume II, que compra el castillo 73 años después, pues lo encuentra un poco destruido, porque precisamente había pasado esto que os contaba, ¿no?, que se había quedado en ruinas por batallas internas, donde la sangre bajaba por las piedras, donde los cuellos pendían de las murallas, y donde realmente las entrañas de más de uno, enemigo y local, quedaron ahí enterradas. No se sabe dónde, porque los miembros llegaron por todos lados. Siento ser tan gráfica, pero que os hagáis la idea que la historia que va viviendo el pueblo que le rodea, que es Santa Coloma de Cervello, memoriza esos eventos históricos desagradables, bélicos y tortuosos de aquellos que van pereciendo en él. Y la historia, a la vez que la historia paranormal, caminan siempre juntas de la mano, de forma muy paralela. Y llegamos así a 1390, donde se vende a la ciudad de Barcelona. Y como ya para aquel entonces había leyendas y ya algo se había reconstruido por ese Jaume II, que había comprado el castillo, pues vuelve a ser habitada, pero con un poquito más de superstición. Ya los que dormían por la noche ahí, por muy militares que fuera, lo hacían un poco en guardia, espada en mano, y bueno, ya vigilando y controlando no solamente al enemigo vivo, sino al enemigo espectral que pudiera aparecer por la noche. Y en 1715, pues se abandona porque ya la guerra un poquito anterior, unos años antes, entre Jaime I y Joan II, pues deja de nuevo la muralla interior, la que hoy conocemos, bastante dañada, y porque las habitaciones de arriba pierden el vigaje de madera, y lo pierden además de una forma tremenda durante esta guerra. No lo hacen por impactos, que ya estamos en una época donde hay fusiles, donde hay mosquetes, sino que lo hacen porque se cae durante una de las noches de contienda, durante un asedio. Parte de la techadumbre se cae, las habitaciones de la comandancia de algunos militares de cargo se caen, produciendo muertes interiores que no estaban previstas durante esa batalla, y cuyos fantasmas o no, la gente también memoriza que existen allí, y así se queda. Pues llega el día en que más o menos me entero yo, y luego a través de mi primer testimonio, siendo muy jovencita. Era el año de 1987, y mi informante era José, un compañero mío de trabajo. Yo tenía, pues eso, 17 años, él quizás tendría 19. Y estando hablando conmigo en la empresa donde trabajamos, en las oficinas,
Dice, Marisol, ¿tú no estabas interesada en investigar estos temas de misterios? Sí, pues anoche me pasó una cosa con mi novia que no te vas a creer. Y así fue cuando me contaron de este lugar que yo ya conocía de vista, pero claro, no conocía la historia misteriosa. José había subido allí con su novia, porque aquello era un basurero, que es lo que decimos. Todas las basuras del lugar iban a aquel sitio. Era horrible como olía, era horrible como estaba. Justo al lado se mantenía perfecta, porque los turistas venían a visitarla, la iglesia, la Capilla Güell, que también es muy famosa por tener varias columnas asimétricas e inclinadas, donde también, por cierto, pasan fenómenos paranormales de gran envergadura que pudieran tener que ver también con el castillo Torres Albana, porque tenemos que imaginarlo como una colonia, ¿no?, que se ha ido construyendo y que se ha ido absorbiendo una edificación con la otra. Bueno, pues Jorge, lo que pasa allí en esa conversación es que me abre un mundo nuevo, un caso cercano, y me lo abre de esta manera. Pues mira, Marisol, resulta que esta noche estaba yo en el coche, más allá del basurero, ya entrando en la puerta, el único camino que hay donde se puede medianamente entrar un vehículo, con mi novia. Y en esto que apareció, después de un ruido de pisadas fuerte como alguien que corría, una señora mayor, muy mayor, vestida así de negro, con un traje como muy antigua, como si fuera ensayo de lana, y llevaba la cabeza cubierta y hablando con un catalán muy raro, entre castellano, catalán, yo no sé lo que era aquello, y de repente pica la ventanilla del coche y me dice, en ese idioma extraño, pero pude entenderla perfectamente, ayuda, ayuda. Y claro, yo bajé la ventanilla, mi novia y yo pues nos quedamos un poco impactados durante unos segundos, pero bajé la ventanilla y como no entendía bien lo que me decía la señora, que se veía bastante mayor, a pesar de la penumbra del lugar que estaba poco iluminado y que solamente tenía una iluminación en esa calle, pues bajé del coche y mientras abría la puerta, la anciana empezó a correr y al tiempo que corría desapareció y lo hacía hacia la puerta de entrada de el castillo Torres Albana, a la puerta de la verja de hierros, me indicaba José. Y bueno, allí desapareció, pero antes de hacerlo pudo distinguir dos chicas jóvenes con cabellos largos, vestidas como algo así como camisones, un rosáceo y uno más bien azulado celeste. Y cuando se juntaron las tres, entonces se desvanecieron. Pero pasando esto eran ya las 4 de la mañana, y José estaba impactado y su novia totalmente histérica, llorando, no podía calmarla. No sabían si entrar dentro y ver si había pasado algo y los ojos les estaban mintiendo. Unos segundos pasaron ahí, 4 de la mañana todavía oscuro, con la única luz de la calle. Entró aguerrido, puso la valentía por encima del miedo que estaba padeciendo porque podía estar pasando algo y él tenía que ayudar. Su novia iba detrás de él porque no se quería quedar sola en el coche y menos en aquel basurero. Y así fue como llegó al interior y buscó y rebuscó y allí no había nadie. Y en esto que estaba rebuscando y salió una persona que dormía dentro. Era un sin techo que llevaba varios meses en ese lugar, un sin techo que había venido de Nigeria, que hablaba español pero más bien malamente y que entre los tres, por más que buscaron, no encontraron ni a la anciana, ni a la chica, ni a nada. Para eso ya venía corriendo el reloj y eran las 5 casi de la mañana. Y ya sí que clareaba el día, aunque fueran esas horas. Y era un octubre. Era un mes oscuro y era un mes frío. Pero aún así, algo se veía todavía con la luz que había en la carretera. Y ellos, bueno, pensaron que era hora de poner manos a la obra informando a la policía. Pero aún no habían salido del castillo, todavía no habían llegado a la verja de hierro, hablando con esta persona sin techo y que les pide por favor les den un rato para recoger sus cosas y marcharse para no ser detenido. José y su novia le dan ese espacio de tiempo y mientras están esperando justo al lado de la puerta de la verja de hierro, en ese momento es cuando sucede un segundo fenómeno paranormal. Empiezan a escuchar cascos de caballos que no están allí, que no ven y que parecían estar apenas a unos metros. Cascos de entre 6 y 7 caballos y espadas que chocan entre sí, pero eso no era lo malo. Lo malo no era que se escucharan caballos, que ya era raro a esa hora de la mañana, que ya se estaba viendo algo y allí no se veía nada. Ni siquiera era lo malo que chocaran las espadas. Es que además olía fatal, olía a esos caballos y olía
a serrín y a sangre mojada en la tierra. Y aquello era muy extraño, ya estaban realmente muy nerviosos, tanto José como la novia. Salió el sin techo, les dio las gracias, se fue por la pequeña escalarilla que hay en ese lateral del castillo, se perdió hacia las vías del tren, hacia la carretera, y ellos ya no tuvieron más impronta que irse a la policía. Llegaron a la policía y lo contaron y no lo tomaron a cuenta, porque resulta que el policía dice que no era la primera vez que aquello sucedía. Al día siguiente que me encuentre me cuenta esto y yo digo, wow, aquí tengo un caso de parafonía perfecta, ¿no? Aquello que ya me pongo escribiendo una carta a nuestro maestro Fernando Jiménez del Oso y le pregunto que si me pongo manos a la obra y cómo lo haría él, que me asesorara, porque imaginaros una chica con 17 años, por mucho que me gustara el fenómeno y sin tanto medio de comunicación como hoy en día, sabía lo justito y de los libros que tenía. Así fue mi primera incursión en este medio. Pero la verdad es que yo no sé qué ha pasado. Bueno, sí que lo sé, pero tampoco no voy a enjuiciar ni a decir nada, porque los años yo creo que enseñan las cosas. Y ha venido bien, porque es un caso que se ha dado a conocer y son muchos los que lo han investigado con mayor o peor suerte, aunque nunca investigan el fenómeno que hay porque no lo escuchan. Se quedaron con el espectáculo de que aquello se ha convertido en la puerta del infierno. Y todo viene a raíz de yo tener un amigo investigador que se venía conmigo para aprender cómo lo hacía mi hermano y yo. Yo volví años después, en los años 90, con mi hermano. Yo era ya un poquito mayor, ya era más experta, me dedicaba profesionalmente a la investigación. Y volví para grabar programas para Sebastián Arbó, para hacer alertas psicofónicas, para El Peldaño, de Radio Murciana. Y volví para investigar. Yo nunca había dejado realmente el caso y realmente andaba detrás de captar esa parafonía que nunca conseguía realmente registrar. Luego sí conseguí en varias cosas, al menos creemos que es eso lo que registramos, pero sí que a veces llegaba a tiempo de ese olor que se daba de madrugada en el mes de octubre y en otros meses, luego hemos sabido durante el tiempo, que en otros meses del año. Pero son datos que ya no queremos dar, ya no damos ni siquiera, porque entendemos que es un caso abierto y que no podemos perjudicarlo más de lo que se ha perjudicado. Porque las noches del infierno que yo te decía, que sí que sabía que venían, era porque empezaron a hacerse rutas turísticas, quedadas, psicofonías, ouijas, historias, en pues bueno, la parte oscura del misterio, ¿no? De los que, bueno, en aquel momento pues perjudicó a los amigos, que éramos mi hermano y yo, y buscaba su momento de gloria, que la tuvo. Yo creo que todavía al día de hoy él vivirá en su mundo, pero que realmente en una noche de whisky, de porros y de historias tú ves lo que quieras ver, el infierno y el inframundo. Claro, cuando uno va a investigar, va a otra cosa, va a investigar, y son muchas horas de trabajo, tú lo sabes, Jordi, son un gasto de una ganancia que tú no tienes, porque de esto no se gana dinero y realmente es una pena. Pero bueno, es lo que decíamos antes, hay una parte positiva, ¿no? Que se ha convertido en una ruta rústica para el misterio. Ahora bien, sería interesante que además de ir a practicar ouijas, bueno, luego te comento cosas que no sé si reírme o llorar, pero gente que pone grabadoras, como no conoce muy bien los planos del edificio por la información que se dio, fue muy breve, y la que dio la persona esta que te digo, que realmente era bastante incorrecta y bastante sesgada, equivocada en años. Si aquello estuvo habitado hasta los años 60 por un guardián que tenía tanto de eso como de varios terrenos más y varias edificaciones, y ahí hubo electricidad y todo, lo que pasa es que no la tenían encendida, pero realmente, y él mismo dejaba dormir a los sin techo allí, pero que realmente es una pena que la gente va a hacer muchas cosas y posiblemente no es que ahora de la Torre del Infierno, es que han abierto el infierno mismo, ¿no? Porque claro, tanto ritual que me encuentro yo cada vez que voy periódicamente, muy asiduamente, pues claro, y ahí ya no habrá lo que hubo en su momento, sino que habrá 50 millones de fenómenos, entiendo, no sé. Sí. Pero hay gente que pone psicofonías en los lavabos. Los antiguos lavabos, que están a la entrada, a la misma entrada, hay una especie de habitáculo pequeño, que es donde se ponía la comandancia. Bueno, realmente hay una venada, un mueble de entrada, dicen en los tiempos y las crónicas, y una cruz y un val de historias, porque no olvidemos que en aquel tiempo eran bastante religiosos y bastante creyentes, un estandarte, 4 cositas, y hacia adentro hay una segunda habitación, una de ellas con acceso a varias, pues la que queda a mano izquierda, o sea, el acceso que te abre a mano izquierda, eso es un baño, o sea, son los retretes de los militares.
y resulta que es uno de los puntos álgidos que dice la gente que recogen psicofonías. Desde luego sí que es donde hacen rituales, porque yo voy ahí, siempre me encuentro rituales. Todo se debe a un pequeño pilar escalonado que hay en esa habitación, que la gente debe de entender que aquello es pues como una antigua capilla, pero la capilla no está ahí, la capilla está después del patio, un poco más avanzada, una pequeña habitación que apenas tiene 1,35 m cuadrado de diámetro y que está hoy en día hundida hacia abajo y que está justo al patio interior, a que fuera patio interior que ya no tiene vigaje y acceso al patio exterior. Fíjate cómo cambian las cosas, Jorge. Claro. Bueno, pues yo lo que quieras que te explique tanto de las investigaciones que yo he podido hacer como del lugar, aquí me tienes. El problema de lo que tú decías, que la gente no sabe realmente el fenómeno que hay en Torresalvana, desconocen los puntos donde ir a grabar correctamente, es debido a la falta de investigación que hay hoy en día, porque hoy en día todo el mundo va buscando la cosa rápida, es decir, vamos allí, grabamos y decimos, mira, tenemos esta voz paranormal, pero realmente la esencia es rebuscar en la historia, informarse, saber lo que realmente ocurrió allí, porque eso es lo realmente interesante, lo que hiciste tú, saber exactamente esos puntos, porque Torresalvana, vamos a decir así, ¿qué habitáculos tenía? ¿Cómo estaba formada? Bueno, Torresalvana no es lo que vemos. De hecho, ya hablábamos al principio que había una primera muralla fortificada que llegaba casi a lo que llega a la estación de tren. Estamos hablando de bastantes decenas de metros de exterior. Y de hecho, debajo, haciendo entrada subterránea de la Cuviera, segunda muralla, hay túneles de escape que llamaban, ¿no? Que todas las fortalezas tenían. Y ahí están taponados porque la policía, los dueños que estaban trabajando a través de abogados que administraban la finca y de varias personas más, después de que yo provocara este problema porque emití en televisión y tal, y de que este amigo mío pues de aliar al resto, pues claro, realmente temían que pasara problemas allí en la parte subterránea, se taponaron con piedras y se puso cemento hormigonado, es decir, allí para entrar habría que abrir boquete, pero existen, ¿no? Luego la estructura se ha ido cambiando también a lo largo del tiempo, pero sobre todo lo que hay es mala información de gente que no se ha parado un tiempo suficiente a preguntar a las personas adecuadas, que son los dueños. Siempre ha habido dueños privados, hoy en día también lo hay. De hecho, hay un problema. Los dueños privados, tanto es el de Torresalvana como las 12 fincas colindantes, están deseandito de que se los propie el ayuntamiento y llevan ahí berreando desde el año 2014 para que se lo quede el ayuntamiento, porque tienen el problema de que es un lugar protegido por cultura, no pueden construir, no pueden hacer nada, no pueden sacar un rendimiento, es un gasto, ¿verdad?, que supone al propietario, es un gasto, no pueden cederlo, no pueden venderlo, y al mismo tiempo supone un gasto para el ayuntamiento, pero que no puede llegar a expropiarlo por no tener el dinero. Se hizo en el año 2016, se firma una reestructuración urbanística para este lugar, porque si fútbol, que si gasolinera, que si varias cosas más, y se encuentran con que no pueden hacerlo. Una de las problemáticas es los subterráneos que tiene, esto que estaba comentando antes, de la segunda muralla. Claro, edificar allí es complicado porque hay que hacer una prospección para ver exactamente la envergadura de la edificación y los niveles que hubieran en ese subterráneo. Sabemos del primer nivel que incluso desde el castillo, desafortunadamente cada vez por un boquete mayor en el patio interior, donde los militares entrenaban, y pasaban a las cocinas, pues ahí ya podemos ver que hay un primer subterráneo. En ese subterráneo no había nada militar, como dicen los de las puertas del infierno. Ahí son solamente unas vasijas enormes a modo de habitación donde se guardaba el grano, la comida y el alimento para que se mantuviera perfectamente fresco en épocas pretéritas, porque era la costumbre que había en este tipo de fortaleza, ¿no? Podrían haber líquidos, etcétera. Piensa que un poquito más allá estarían esas cocinas extensas por la largura, ¿no?, de esa habitación, que además de larga permitía entrar a hombres y a caballos. Es decir, en la antigüedad aquellas cocinas entraban personal a comer, pero también entraban a veces caballos, porque aquello estaba... los caballos entraban por todos los lados, ¿no?, y prueba de ellos arqueológicas hay. Y bueno, el castillo en sí ha ido mutando, pero sobre todo ha mutado últimamente, o sea, el mayor expolio, destrozo y ruina que está sufriendo Torresalvana, uno de los mejores casos de poliparafonía acústica externa que tenemos
se la debemos a los propios misteriosos, que no son investigadores, pueden ir a hacer un reportaje periodístico. Una investigación requiere ya no solo el tiempo de documentarse, sino también de ponerse allí a hacer esas incursiones, no al mundo del misterio, al mundo de lo paranormal, intentando de mil maneras captar el fenómeno que ya sabemos que puede haber, más los que pudieran estar dándose y que tengan que ver con esto. Si hay una espectrogénesis, indudablemente tiene que haber una historia de personas que murieron de fantasma traumático, por lo tanto van de inmediato a saber que hay 2 chicas, eso es lo primero que me has preguntado. Hay 2 chicas que murieron justo en las cocinas al intentar salir por uno de los túneles de defensa, de escape, y que fueron asesinadas allí por el enemigo que estaba subiendo en esta última batalla de 1715, y que además tenía una haya, posiblemente la referencia estaba ahí, con lo cual es sorprendente, ¿no?, que una persona, un habitante de Santa Coloma de Cervelló, o un vecino de Colonia Güell, que no sabía este pequeño detalle que tú tienes que rebuscar en obispado y en fortaleza militar, realmente ellos vieran a esas 2 chicas y a esa haya, y no vieran pues 20 chicas y otra cosa, ¿no? O sea, coinciden los datos, con lo cual ya te animas a investigar, ¿no? Luego el patio, donde vemos la estructura de escalera, es que es grande, pero a la vez que nosotros lo vemos grande, no es una construcción de gran envergadura visible por la parte exterior. Es interiormente donde este castillo se crece, y sobre todo en la parte que falta anterior. Si nos damos cuenta, a la subida, a la misma subida por acceso a carretera, ahí ya hay una pequeña caserna, una pequeña caseta. Bueno, pues desde ese punto donde estuvo habitado por ese guardián, por ese custodio, por ese administrador de la finca que tenían ahí trabajando, con su familia que dormía allí, ya empezaba la edificación, la fortaleza. Estamos hablando de casi 200 metros de retiro del edificio principal. Donde está la cruz de camino, esa parte también quedaba incluida dentro de la fortaleza. Y así podemos hacer visualmente en nuestra imaginación un edificio mucho más grande con varios patios exteriores, porque eran patios una vez que quedaban dentro de la muralla, donde se practicaba el uso de la batalla y donde además se dieron muertes importantes. Marisol, tú el tiempo que has estado investigando, experimentado en Torresalvana, tú en primera persona, ¿qué fenómenos paranormales has podido registrar y observar allí? Sí, bueno, allí es un sitio muy especial, y sobre todo estas varias veces al año donde se activa el fenómeno, que es cuando yo suelo acudir, aparte de otras que me llamen porque están sucediendo cosas anómalas. Hay una poliparacústica, que es lo que a mí me ha llamado siempre más porque yo, mira que yo he andado por el mundo, no solo en España, sino que he andado por el mundo buscando estos fenómenos paranormales de mil maneras, y nunca me había encontrado con me impactó mucho el tanatorio de Ceuta, o me han impactado esas psicofonías que recoges en tu propia casa, que te dicen tu nombre, ¿no? Hay cosas que tienes que hacer, pero indudablemente encontrarme una exterior, porque mi pregunta siempre de investigadora, de la persona que quiere hacer ciencia de algo que quizás se nos va, ¿no?, un poco de la razón ortopédica de una clínica, pues realmente es si hay una paraacústica allí, o sea, una voz que procede del pasado o fantasmal, ¿qué es lo que la retiene? ¿Qué es lo que la activa? ¿Qué es lo que la impregna? El muro ya no está, solo queda la fachada de la pequeña fortaleza. Estuvimos investigando porque yo siempre llevo una motivación, y la motivación era dilucidar esta interrogante. Y todo nos llevaba a la torre románica, porque la base es incluso anterior a ese siglo X, la base circular, que esa sí que es sólida, no tiene abajo subterráneo, es una base que posiblemente sea romana, de otra edificación, torre de vigilia romana, ¿verdad? Y que no sabemos de qué material está hecho porque queda incluido en el terreno. Y bueno, todo nos llevaba ahí. Es la zona de alta densidad espectromagnética, da unas medidas bastante importantes con biomasas, y pues la verdad es que a veces se registra mucha psicoestática, que se llama, ¿no? Que no son propiamente psicofonías,
es cuando tú arrimas el aparato, la grabadora digital o analógica, porque yo ya he probado con todas, con estos años, imagínate, y las que voy a probar si Dios me lo permite. Pero cuando tú vas andando, yo a veces he hecho juegos de investigación que se llaman, ¿no? Para ver dónde están los puntos álgidos. Aparte de que ya hemos usado varillas, videntes, psíquicos y todo, yo juego mucho trasteo con la tecnología que en aquel momento tenga en mi poder. Y entonces jugaba, pues, a hacerme un recorrido pausado, lento, sin visitas, sin molestias. A lo mejor venía mi hermano haciendo fotos o alguna cosa, pero procuraba que no hubiera nadie, ¿verdad? Normalmente nos acompañaba la policía, o sea que obviamente no iban a molestarnos nadie a ciertas horas. Y con la grabadora a ver si se daban psicofonías, pero no era mi misión. Mi misión era recoger también ruidos, impregnaciones sonoras o acústicas, para que me mostraran cuáles eran los puntos fuertes de emanaciones electromagnéticas. Estas son unos pequeños ruidos, como cuando arrugas el papel de aluminio, para que nos hagamos una idea, ¿verdad? Y que son, pues eso, pequeñas anomalías que también quedan registradas y a veces no lo sabemos que son para acústica y lo desechamos porque no hemos encontrado la psicofonía que nos diga algo inteligible y que sea una voz, ¿no? De hecho, yo estas las valoro mucho más porque yo tengo muchas dudas de las psicofonías con voz, con timbre y con acento, ¿no? Porque yo nunca he pillado una, llevo 35 años dedicándome a la investigación, lo cual no quiere decir que existan, ¿no? Pero normalmente, aunque digan algo inteligible, que digan algo sensato o incluso participando con el investigador, si realmente esas psicofonías las analizamos bien con una fonométrica, vemos que su tono, le aplicamos una física tónica, vemos que el tono es como más bien mecánico, ¿no? Es como si lo hubieras hecho a través de un ordenador. No lo hace una persona humana que tenga glotis, que tenga entrada de aire, porque ¿para qué querrá un muerto tragar aire, no? Esta es la pregunta. Bueno, pues en principio las zonas álgidas, que era lo que te venía a contar, están en la zona de la cocina, en zona de capilla, en los túneles, que hoy en día no se puede pedir acceso, aunque todo es probable, si se habla con los dueños, quién sabe, y la torre. La torre circular esa es una maravilla y es el sitio idóneo para ponerse a registrar, pero sobre todo donde hay un movimiento electromagnético muy importante que se nota simplemente a simple piel los sensitivos, es justo en la puerta de entrada, en ese vestíbulo ya detrás de la verja y posterior a la verja, es decir, en el exterior. Marisol, para ir terminando, ¿qué preguntas tendrían que hacer los experimentadores adecuadas para obtener resultados en Torre Albana? Preguntas no, tienen que llevar una praxis de trabajo como hacemos todos, ¿no? Que supongo que ya lo harán, yo no lo sé. Y ir primero a tiro hecho a contrastar, comprobar que se dan los fenómenos que creemos que se dan, que sería esta paraacústica. Y luego ver dónde está una impregnación psiconérgica, es decir, esa acústica no va a ser espontánea, ¿no? Tiene que dejar un rastro, tiene que dejar una energía durante el momento antecedente o durante el proceso en que se da. Tienen que haber anomalías térmicas, tienen que haber anomalías de nitrógeno, que es lo que nosotros estamos introduciendo ahora en la investigación, ¿no? Porque ya sabéis que siempre se daban esas bajadas de temperatura en la antigüedad y, bueno, las achacábamos a las espectrogénesis, fantasmogénesis. Posiblemente sea verdad, pero lo que pensamos que se da es una manipulación de los átomos en el ambiente. Lo que pasa es que todo el nitrógeno que hay en pequeñas cantidades es como que se imanta con la anomalía, con el espectro, acuden al lugar donde está él y entonces baja la temperatura justo en esa presencia. Hay una alteración a nivel nitrógeno, entonces buscarla también. Y luego buscar cuándo, en qué momentos, en qué lugares se da el bucle espectral y en los puntos de alcidez, que es un poco hacer juegos como el que te he dicho yo. Y ir los días en que sabemos que está en activo de forma repetitivamente y por años, ¿no? Y también ir a atrapar el propio fenómeno, no a provocarlo. Si nosotros llegamos a un lugar y empezamos a intentar decir que una ouija es una herramienta de investigación, pues yo creo que cometemos un error, porque la ouija puede ser una herramienta de comunicación, puede ser una herramienta de cualquier cosa, pero de investigación en sí no, es de contacto, ¿no?
pero no nos aportará pues la experiencia personal a los que estamos allí o a los que grabamos y eso, pero no nos permite buscar niveles de anomalías, no nos permite ver dónde se dan esas sinergias, no nos permiten comprender. Hay más cosas. Yo te he contado lo que al principio, aquel día, la primera vez me contaron, pero luego he recogido muchísimas más experiencias de personas mayores, de personas jóvenes, porque siempre se había dicho que había algo. Hay esa nube oscura, que no es nube, realmente tiene la forma de la señora mayor, que la describen como una nube, pero es una señora mayor que sube a la segunda habitación, que tiene 2 ventanas, donde se ven los espectros, bueno, no se ven los espectros, lo que se ve es el camisón, en los colores del camisón que podían ser un blasón, en el segundo piso donde dormían presuntamente esas niñas. Bueno, hay muchísimos fenómenos. La cuestión es que nos planteemos, que nos hagamos un gráfico de qué queremos investigar e ir a investigar. Eso es una buena quedada, es una buena ruta turística de misterio, ¿verdad? Y además, cuando se hacen, se sorprende una persona más, porque tú no estás provocando, estás yendo a investigar lo que ya hay, pero a veces aparece, y cuando aparece ya no tienes dudas de que es una provocación de un ritual, de una ouija, lo que hay es limpio. Una vez que tú tienes el fenómeno comprobado que es auténtico, luego hay que volver a hacer una segunda investigación, viendo en esos puntos concretos qué hay, qué material existe, cómo está construido, desde cuándo está pasando. Hay algo que produce, que reproduce, que hace fácil ese fenómeno que se muestra ahí y no en otro sitio, como por ejemplo los caballos en el exterior, yo te decía al principio. Y luego también yo me encontré que daba mucha medición importante de electromagnetismo y también a nivel sinérgico o de radiactividad, como quieras llamarlo, con el biomasa, más que con el Geiger me daba con un biomasa pequeñito que además era prestado de una amiga, que es Elisa Vilagrasa. Pues yo iba en busca de aquellas, decían, bueno, en el muro, allí tuvieron cabezas degolladas, tal. Pues claro, no sabes, esos son los que pudieran provocar el fenómeno paranormal en el caso de haberlo. Pues fui a esos lugares donde habían estado las dramas, ¿no? Las tramas históricas. Y efectivamente, una vez que vas, se encuentra que esos puntos álgidos son esos y no los váteres. ¿Sabes? Es más difícil que en el váter te encuentres la psicofonía que no en los lugares donde realmente ha habido un acto traumático, un deceso traumático, ¿verdad? De hecho, muchas personas que a mí me han dado aporte testimonial han sido los sin techo que han estado durmiendo a modo de ocupa allí y que me he encontrado a lo largo de los años y que han sido de varias características y de varios perfiles psicológicos distintos que no conocían, o sí algo, pero no conocían detalles del caso estando abierto. Y me acuerdo de que yo he conocido personas emigrantes, pero también he conocido familias que estaban allí, incluso con menores, ¿no? Y han contado su propia experiencia impactante, ¿no? Y cómo, bueno, tienen que aguantar ese par de noches hasta que los vienen a buscar para ubicarlos en otro lugar, porque al parecer lo montan así. Y realmente también me han favorecido el hecho de ir a poner esas investigaciones, pero ya como vamos nosotros los investigadores también hemos hecho que ellos no puedan ir ahí, a este lugar, con lo cual hemos perdido testimonios válidos, muy válidos, de este sitio. Vale, y solo así para concluir, ¿le recomendarías a la gente que en el estado actual que está Torres Albana continúen yendo a investigar o experimentar? No te he entendido muy bien la última pregunta porque te escucho regular. Digo que en el estado actual que está Torres Albana, sí recomendarías a la gente que fuera a investigar o a experimentar a día de hoy. Nunca, Jordi. Mira, nunca se debió hacer así, no se hacía así. Yo desde las primeras veces, siendo muy jovencita, ya te he dicho, a lo mejor no caí en ello, pero luego posteriormente, cuando ya volví con mi hermano, siempre llamaba, tenía contacto con los dueños, con los abogados en concreto, que me hacían de intermediarios con los dueños, y estos le daban permiso a la policía local, y la policía local venía en patrulla y me abría la verja para hacer las investigaciones. Y se quedaban y patrullaban por la noche conmigo. Y cuando he hecho una alerta psicofónica y cuando me he venido a investigar la misma película, me han acompañado, me han servido incluso de ayudantes y de curiosos, y nos preguntaban y nos decían que si nos podían ayudar.
O sea, y no, claro, no se deteriora ni muros, ni nada. Tenemos que entender, cuando llegamos a estos lugares, pasa lo mismo con Belchite, con Ochate y con estos sitios. Estamos destrozando una historia doble, la historia real que ha vivido el lugar, más la historia paranormal que se ha dado en ese lugar. Entonces estamos inhabilitando ese sitio para que otros compañeros puedan, o nosotros mismos, podamos seguir investigándolo. No cuesta nada seguir el proceso de informarse. A lo mejor las primeras veces la información es menor, pero cuando vas metiéndote en un caso te van saliendo rutas de acceso a otras informaciones más amagadas, más escondidas. Indudablemente no cuesta nada la información, el contacto con los dueños, si lo tuviera, porque a veces los investigadores se meten en propiedad privada. La mayoría son niños y no podemos decirle nada porque los provocadores de este problema somos los adultos, ¿no? Ambos compartimos la afición por el misterio y entiendo yo que estos lugares, el morbo por la noche, a una edad, ¿verdad?, esa adrenalina que nos sube, pues bueno, aquello que te abran la puerta, ¿y quién le va a decir a la policía que te abran? Bueno, pues si quieres ser un investigador tendrás que funcionar así, porque obviamente querrás mantener ese caso de por mucho tiempo hasta que consigas alguna respuesta. Y este caso, pues yo, es uno de los que nos deberían de dar para reflexionar, que no sucedan más veces, al menos si los podemos evitar, ¿verdad? Y expoliación, porque yo me acuerdo de haber ido allí y haber encontrado monedas, haber encontrado cosas, y yo las he dado a las autoridades que competían, siempre que fuera material del sitio, ¿no? Y claro, había cosas. Ahora no, la gente no se lo imagina. Yo te estoy hablando ya de los años 80, allí todavía había cosas, crucifijos pequeños, cucharillas, todas esas cosas han salido de allí, ¿no? Pero esas cosas que además son históricas también podrían tener oculta una sinergia, una impregnación, y podríamos estar investigando con ellas. Y es terrible. Entonces la idea sería informarse, documentarse, sí, pero sobre todo poner prudencia y ver, o sea, que no cuesta nada coger un folio y ver qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres investigar, con qué cuentas y las primeras veces cómo hacerlo. Ahora bien, esto es investigar. Si quieres hacer periodismo, pues te vas, grabas un reportaje, cuéntale lo que te han contado, y es otra forma ética, honrosa y buena de hacerla. Habrá investigadores que bueno, pues investigan entre el periodismo y la otra investigación, pues que con grabadora en mano, que es un error, pero bueno, llevarla en mano es lo que se acostumbra. Digo error porque habría que dejarlo en un sitio fijo y además tenerlo muy prudentemente oteado en todo momento, y medido, y mesurado, y con cronos, y con termómetros. Yo es que soy muy aburrida para investigar, Jorge, punto muchísimo, por eso voy tan lenta con los casos. Pero lo cierto es que se tiene que hacer así. Pero hay estos investigadores que hibridan, obviamente si están 5 horas en ese lugar y no van a poder hacer más, es normal pues que con grabadoras, si son buenos no la usarán en mano, salvo que estén grabando un reportaje porque para salir la foto, pero realmente no están grabando. Esto también debe entrarnos en la inteligencia, que lo hacen un poco para que, quede la imagen, ¿no? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Pero que sí, que ponen su psicofonía durante un ratito, ¿verdad? Pero sin esa asesia es necesaria, porque esa psicofonía que vas a coger así te sirve a nivel periodístico. Pues parece que sí, pero luego no te has quedado un tiempo para ver quién hubiera por las cercanías. En este sitio, además, recuerdo lo que he dicho al principio, es que hay subterráneos, y en esos subterráneos hay eco, y además hay entrada de viento y de aire, ¿de acuerdo? Entonces todo esto podría afectar las psicofonías. De hecho, no sé si te has dado cuenta, tú que has estado allí, que hay un fenómeno curioso. La zona que te digo del castillo, cuando tú vas, hay ruido de carretera, hay ruido de tren, hay ruido de vecinos, que es el casino que está al lado, que es el bar que está un poco... Allí, una vez que pones el pie, todo el ruido parece menguar. Baja el tono, como si bajara la radio. Curioso, curioso. Y es como si estuviera dentro de una burbuja acústica, ¿verdad? Y esto es muy bueno porque nos permite investigar y detectar pues aquello que podría tener nuestro oído, nuestra grabadora equivocado, pues un viento, una entrada de algo, ¿verdad? Todo esto nos va a permitir. Pero este fenómeno de bajada acústica es muy interesante. Vuelves a salir y de nuevo te das cuenta de que la polución, ¿no?, ambiental sonora ha vuelto a subir.
Es muy curioso. Quizás esto también explicaría el por qué uno de los mayores fenómenos que hay en Torres Albana es el acústico en ese patio y en los otros lugares donde el volumen parece estar más bajito. También me he encontrado casos que han visto muchísimas otras cosas, soldados haciendo pases por el patio, es decir, haciéndose turnos, cambiando con bayoneta, con fusil y bayoneta, otros con lanza. Han visto de todo, los han visto por la noche vecinos, han visto siluetas sin llegar a describir bien el rostro, otros los han visto más compactos, han visto señoras en las zonas de la cocina, estando yo no hay nada, hay piedra, mucha ruina, han visto señoras en las cocinas, como si estuvieran trasteando en una cocina imaginaria, ¿no?, de fuego, de esas de leña que ocupaban toda una pared. Claro, efectivamente, eso es lo que había allí en aquel momento, ¿no? O sea, el lugar es muy curioso. O sea, para hacer investigaciones, terreno adecuado, pero pedir permisos no cuesta. Aunque ahora ya no lo pedimos ni los demás, porque con los boquetes que había al principio lo arreglaron y ahora no sabes lo que han hecho, Jorge. Cuando vayas estos días te vas a llevar una decepción. Como han tapado el agujero, han derribado el muro. O sea, ya lo último de lo último. Madre mía. En fin. Marisol, ha sido un verdadero placer haberte tenido igualmente hoy con nosotros. De verdad que me quedo asombrado porque yo soy de los que creía que en Torres Albana había menos de lo que se hablaba y resulta ser que hay más. Así que no sé si... aquello que cuentan es que ya se has visto, no te he dicho nada porque como no sé de qué va, no sé. Yo, claro, después de una ouija es normal que haya de todo, ¿no? Y después de una fiesta, pues ni te cuento. Sí lo he presenciado una de estas fiestas invitada por esta persona que quiso quedar bien, pues como yo le estaba dando mucha caña en los medios y no quiso que le diera mala publicidad. Bueno, yo le estaba dando caña educadamente porque soy muy educada, pero claro, era un caso que me dolía muchísimo. Esto hay que comprenderlo. Y además que me comportó problemas, porque el primer agujero me dijeron los administradores de finca que qué hacía yo provocando rutas turísticas allí del misterio, que para eso no me lo habían dejado, y haciendo agujeros en la pared, y tuve que decir que yo no había sido. O sea, este tipo de historias es tremenda, ¿no? Pero es que el fenómeno está ahí. De hecho no se cuenta de los años 2000, ni de los 1900, ni de los 1800. Es que, como te decía antes, en el 1390 hay crónicas que cuentan de los soldados que dormían allí, que por las noches los ruidos eran bastante interesantes y que hacían otro tipo de alerta. Es decir, el fenómeno sí que podría estar existiendo. Las puertas del diablo yo no sé dónde están. De hecho, lo mismo cuando voy, como no sé dónde están, pues las atravieso continuamente, ¿no? Quizás. Como no dejan puerta, es una puerta imaginaria, pues yo qué sé. Pero claro, pienso que eso vende muchísimo más que no decirle a una persona, a ver, hay un caso que puede ser real, pero que sepáis que tenéis que poneros a investigar como locos durante un tiempo y gastar vuestro tiempo, y esto no es fiesta. Entiendo que la gente se desalentaría, ¿no? Pero tú le dices, vamos a hacer una quedada con bocadillo y luego hacemos una ouija y vamos a pasarlo bien, y la gente va allí en plan, pues como lo vi yo, ¿no? Que yo no fui porque le dije a mi hermano que me quería marchar y me volví a otro caso que tenía, que yo creía que iba a estar más aprovechando el tiempo. Pero bueno, es lo que hay, Jorge, es lo que hay. Exactamente, es yo curioso. Sí que te animo a volver. Es que incluso aunque estuvieras esos 4 o 5 minutos solamente y no pudieras nada más usar la grabadora en mano, que yo no soy de las que más voto como manera de investigar, seguro que en alguna ocasión vas a detectar mínimamente la genética que hay allí, porque es que incluso se oye, o sea, llega momentos que tú zumba el oído, si te paras y vas tranquilamente haciendo esos paseos que yo digo y tal, para percibir tú mismo, aunque tú no tengas facultades, percibir las energías, que el sitio te hable, te indique, que por qué quieres darse a conocer, que te indique, o lo que te han dicho otros, ir buscándolo tranquilamente, observando los detalles, no el espectáculo que montan. Jorge, ahí te vienes con material. Es curioso lo que has dicho de aquellos soldados que ya en el 1300 escuchaban ciertas cosas y quizás ellos ahora formen parte de aquello que oían. Eso es realmente estremecedor. Marisol, lo he dicho, ha sido un verdadero placer que nos hayas aportado toda esta información y bueno, ahora aquellos que escuchen el programa ya tienen algo más de lo que tirar a la hora de ir a investigar en Torres Albana. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, me lo he pasado muy bien en tu informe Enigma, bueno, y contigo y tus oyentes, es una grata compañía. Y volveremos a hablar porque me da a mí que entre tú y tu hermano tenéis un par de historietas por ahí buenas.
Un abrazo, Marisol, y hasta la próxima. Hasta que gustes. Un abrazo. I think it's sick. The whole thing, I think it's sick.